¿Listos? Bueno, sí, perfecto. Este jueves en el Orloj, hoy jueves 21 de noviembre del 2019, en un año que se está, digamos, esfumando, ya que es tiempo justo de comenzar a hacerse las preguntas de si todo lo que teníamos mentalizado en un 2018 lo logramos, a qué retos nos enfrentamos, tuvimos éxito, tuvimos obstáculos, quitamos piedras del camino. ¿Me puede pasar mi libreta, por favor, doctor? Está ahí junto a las maletas. A ver si estamos preparados en este 2020 debajo de las cámaras. Tenemos una perspectiva social el día de hoy, cultural y artística, y tiene mucho que ver con nuestro anfitrión e invitado del día de hoy, el doctor David Gutiérrez Castañeda, quien es sociólogo y coordinador de la licenciatura en Historia del Arte y el Seminario de Estudios del Performance y las Artes Vivas, nada más y nada menos en la Escuela de Estudios Superiores Campus Morelia, la Universidad Autónoma de México. Ya les iré diciendo un poquito más adelante sobre el rol, fíjense muy bien, el rol en sociedad que funge nuestro anfitrión, el doctor David Gutiérrez Castañeda. Mientras tanto, ¿sabe tu mamá que estás conmigo? Iniciamos de la mano de Rudyard Kipling en If. If you can make one heap of all your wings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they gone, and so you hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on! If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiven minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Muy bien, niños, ya saben que mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y el día de hoy me han dejado salir a juguetear, a jugar de la mano de todos ustedes y de nuestro invitado y anfitrión, el doctor David Gutiérrez Castañeda. Y ya saben ustedes que también está con nosotros el buen doctor Higinio Ochoa Arias, el Mufasa de los Leones Negros. Ellos ya están listos para entrar a escena. Pero aquí la pregunta es, ¿ustedes están listos? Bien, ahora niños y niñas, pongamos en la mesa los aperitivos de esta noche. Una noche que nos conecta de nueva cuenta con la cultura y el arte, pero de la mano ahora de una persona que, al igual que todas las que nos han acompañado a lo largo de los programas, es sensible. Pero es sensible no solo al arte, sino a la sociedad, al ser humano, que a través de su relación con las artes vivas, las estudia y sabe qué acontece en esa pecera de cristal transparente y por qué acontecen ciertas cosas en esta pecera de cristal muy delicada. Nuestro primer aperitivo es desmenuzar la labor de nuestro invitado, y el segundo es el arte vivo como conciencia o como arma para destruir al horrendo enemigo que lleva el nombre de ignorancia. Y el tercero, la sociedad como agente de cambio para que desde el sur latinoamericano hasta la frontera con todos los gringos a los que les mandamos un beso y un abrazo fuerte, y pues yo les quiero decir que no nos construyan el muro.
No sean así, ya quiten ese copetón rabioso que tienen como presidente. Ya es tiempo de que se vaya. Pero en fin, como decía, la sociedad como agente de cambio para que desde el sur latinoamericano hasta la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica defienda las artes vivas, para que éstas encuentren de nuevo su curso en las venas de todos nosotros y venzamos el hambre, el letargo y la frustración. Vayamos avanzando entonces, pero haciendo un pequeño paréntesis de la mano del querido doctor Iginiovich Jodorowsky Popovich, el Mufasa de los leones negros, que el próximo fin de semana, doctor, se pondrá de nuevo la camiseta y entrará en cancha con su inseparable amigo La Mocha. Venga, doctor, e ilústrenos en el área deportiva. Bueno, pues también el deporte tiene su ámbito social, y como lo comentas, primero que todo, buenas noches, amigos y amigas que nos ven en México y fuera del país. Pues efectivamente el deporte también tiene su aspecto social, porque fíjate que la liga, después de un receso para mayores de 60 años, después de un receso, bueno, se vuelve a activar en esta liga. Pues es bonito ver cómo el deporte es producto de aglutinar a las familias. Así es. Porque está el viejito jugando y están sus hijos, están sus nietos. Sí. Y es una liga que, bueno, pues ya es más que todo lúdica para recrearse, y es un ambiente muy, muy bueno, muy positivo en esta liga. Y ya efectivamente el sábado empieza uno a trotar, empieza uno a correr, a eliminar un poquito los agentes del estrés, a mejorar un tantito sus procesos de salud, porque el deporte de todo, de ánimo. sí, se tira ahí todo un proceso, y qué bueno que ya empieza esta liga. Bueno, y por otro lado también saben que, amigos, pues qué bueno que en esta semana nos enteramos que por primera vez el béisbol de México va a Juegos Olímpicos. Así es. Va a Juegos Olímpicos, entonces pues no es una cosa que para mí quede así como una sorpresa, dado que en este año fueron campeones mundiales de la sub-23 en Barranquilla, Colombia. Ahí le ganaron a Japón, que es una potencia en béisbol. Entonces las ligas menores también están haciendo una labor muy positiva con los niños. Entonces el béisbol mexicano pues va avanzando. Tenemos una buena liga, la Liga del Pacífico y la Liga del Sureste, ya con jugadores ya profesionales de buen nivel. Muchos de ellos ya están jugando en la gran pelota caliente allá en los Diamantes de los Estados Unidos, de tal forma de que, bueno, pues ahí vienen los Juegos Olímpicos en el béisbol. Ahí sí va a estar medio complicado, porque, bueno, vienen los japoneses muy fuertes, vienen los holandeses y vienen potencias. Canadá también es una potencia en este terreno, pero bueno, lo ideal ahorita ya es que ya se gane un boleto para Juegos Olímpicos en el béisbol. Por otro lado, fíjate que se llevó finalmente la final del Tri Sub-17 en Brasil. Yo creo que el trabajo de Chima Amezcua es un trabajo muy aceptable con nuestros jóvenes de edades muy cortas, pero bueno, en la final para mí fallaron algunos detalles. Por ejemplo, perdieron media cancha, dejaron perder media cancha, y también, bueno, pues aflojaron mucho en la marca en los últimos 5 minutos y entregaron muchos balones al enemigo. Incluso uno de los goles surge de una entrega mal, casi en la área brasileña, viene el desprendimiento y es donde nace el gol. Entonces ahí falta algunos detalles que trabajar, y obviamente, bueno, pues los muchachos sub-17 se vienen con el subcampeonato de Brasil, que no es nada malo, pero bueno, ya lo teníamos 5 minutos, y los brasileños, que no son peritas en dulces, nos sacan el torneo. Y también ya yéndonos a la categoría mayor con la Selección Nacional Mayor de México, el Tata Martino tuvo el día de ayer un partido contra Bermudas. Hace un tiempo, cuando el Tata Martino jugó en Bermudas, hacía unas declaraciones. Este es el entrenador de la Selección Nacional de México, la mayor, la representativa, hacía unas declaraciones que ir a jugar en Bermudas era como regresar al amateurismo. Yo creo que el Tata Martínez se olvidó de que Bermudas acababa de pasar por un destrozo natural, un ciclón
tipo 5, grado 5, y obviamente el hecho de que se presenten a una competencia de este tipo ahí en Bermudas, pues es muy loable para los amigos caribeños, porque después de este desastre natural, y obviamente, bueno, pues no es regresarlos al amateurismo, quizá también lo dijo por las cuestiones de instalaciones deportivas. Son países que a lo mejor no tienen todo el potencial para desarrollar una infraestructura deportiva de gran tamaño, pero tienen muchas condiciones para hacer deporte, y esto es muy bueno. Quizá la potencia de ellos sea en otro terreno y se agradece, pero por lo menos ayer el Tata Martino por tantito y se come sus palabras, porque los de Bermudas lo hicieron ver mal. Lo hicieron ver mal porque iban perdiendo y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces dije, ahí está, para que calladito no entra mosca en la boca, ¿no? Ya casi al final fue que sacaron el resultado, y bueno, señor Martino, yo por ejemplo ahorita estamos jugando en una zona donde pues no hay mucho que pedir, pero yo no quisiera, por ejemplo, a las 20 potencias que están en Europa, que ya calificaron para la Eurocopa, yo me quisiera enfrentar con ninguna de ellas, porque ahí las cosas son muy diferentes, y acuérdese usted que en un campeonato del mundo no la vamos a tener contra Martinica, ni contra Cuba, ni contra esos equipos, vamos a ir contra potencias. Entonces pues ahorita vamos a llevárnoslas tranquilos, vamos a respetar al rival en toda su situación, y obviamente se dé la clasificación a la Copa del Mundo, que yo creo que ya está prácticamente ganada. Ahorita con el Tata Martino son 18 juegos ganados, 1 perdido contra Argentina, que es una de las potencias que ahora sí nos tocó enfrentar, y que la verdad nos metió 4 alfileres y no supimos cómo detener a un solo jugador, un centro delantero que juega en Italia, creo en el Inter de Milán, Lautaro Martínez, que era una verdadera troca, si no hay que preguntarle a los centrales de México. Entonces en esas variantes pues vamos a movernos, porque el rival en Copas del Mundo no va a ser tan sencillo. No. Y por otro lado, bueno, pues el señor gobernador se compromete a pagar todo lo que se debe sobre las becas deportivas a entrenadores. La cuestión es de que él nos está comentando de que ojalá se lleve a cabo la federalización de la nómina magisterial para poder incluso invertir en instalaciones deportivas, y qué buena propuesta del gobierno del estado de Silvano Aureoles. Pero la federación de la nómina, pues yo la veo un poquito así medio complicada, a lo mejor será a finales del 2001. Entonces, 2021, perdón, 2001 ya pasó. No, pues sí, 20 años. Bueno, 20 años, ¿no? Sí, todavía no era gobernador. Sí, 2021, pero bueno, no hay que perder la esperanza de que se llegue a la federalización de la nómina magisterial. También aquí hay que recordar que muchas instalaciones deportivas no dependen del gobierno del estado, dependen de los municipios, pero también los municipios andan mangueándole con la cuestión de los presupuestos para el deporte, la cultura, la ciencia, la tecnología, todos estos procesos, ¿no? Entonces, pues vamos a tener calma, tranquilidad, y por otro lado, el domingo ya se lleva a cabo la final de la fiesta nacional aquí en Morelia, que es la charrería. 9 equipos el día de hoy levantaban la mano, quedan 3 para el domingo, y de esos 3 pues va a salir el campeón nacional de México de la charrería. Entonces yo creo que el Don Vasco va a estar ahí a reventar, va a ser una cuestión porque van 3 a la final, y bueno, seguramente se va a ver lo mejor de la charrería nacional. Ahí está un ambiente muy excelente, ¿no? Muy bonito, muy agradable, está lleno de niños, las escaramuzas, Paso de la Muerte, el coleadero, y además el mariachi, todo eso aquello se pone de ambiente, ¿no? Entonces, pues para que no fallen allí al Don Vasco, allá donde era la feria antes, para que vean la final del Campeonato Nacional Charro que se lleva a cabo aquí en Morelia, Michoacán. Ese es mi comentario, pero antes no quisiera despedirme sin la frase que no es para todos. No es para todos, no soy sastre, no hago trajes a la medida. Y fíjense ustedes, amigos y amigas, recuerden ustedes que cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos, adictos y alcohólicos. No se forme en la lista, practique usted un deporte para conservar su salud. Buenas noches.
Muy bien, doctor, pero ahora cuéntenos un poquito más de si ya está listo para enfrentar a otros equipos junto a la Mocha. Pues yo más bien preguntaría si los otros equipos están listos para enfrentarme a mí. ¡Qué barbaridad! Bueno, modestia aparte del doctor. Y empezamos con esto, la segunda etapa de Guadalupe Amor, la mexicana, que es dueña de la tinta americana. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer. Le huye si te persigue, le huye si te persigue. Lobo fatuo, echa a correr. He escrito 2000 sonetos y 1900 liras. Tengo un vestido de tiras bordadas y 10 cuartetos que escribí entre los abetos. En mis luminosos giros hablé ya de odios y de iras y hablé de amores secretos. Hablé de mapas y océanos, de las palmas de mis manos. Hablé de los astros y los ríos y de 10,000 extravíos. Pero es más lo que he callado que lo que he publicado. Niños, niñas, doctores, déjenme decirles que se pueden implementar nuestras 3 fórmulas anteriormente dichas en la actualidad o ya se están implementando. ¿Qué efectos tiene la rama del arte en sociedad? Todo esto lo platicaremos con David Gutiérrez Castañeda, quien ha ejercido el cargo de profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, también en la maestría de Museología y Gestión de Patrimonio de la Universidad de Colombia, y en la Academia de Danza Mexicana, quien también fue becado por el Colegio Mexiquense y la Fundación Ford, nada más para el programa Libertades Laicas. Y como este arroz ya se coció, es menester saber que la sociedad juega un rol fundamental en la implementación de recursos de atención, de crítica constructiva para las artes vivas y las formas de expresión tan diversas como son. Y qué mejor que tener este día a un sociólogo que ama el arte. Y cabe decir que comparto con él la idea de que el arte y la cultura a través del ser humano en sociedad puede mejorar el engranaje de esta comunión perfecta que se llama existencia humana. El ser humano, hay que decirlo, porque es un retrato fiel de lo que nuestro invitado, a través de sus trabajos de investigación y textos, ha retratado de la sociedad, de la mano de las artes vivas. Y es que el ser humano, a través de una pintura, de la danza, el roce de una escultura, los ojos de un artista que trabaja por el bien común, un bien que pone al hombre y a la mujer ante un espejo y que al mismo tiempo lo eleva como un astro en el firmamento. Esto para ayudarlo a despertar de este letargo causado por el fanatismo televisivo, el consumo voraz en todas sus formas. De todo esto es capaz el arte, y qué mejor que verlo desde el pulso de la mano fuerte pero sensible, que tenga ambas polaridades en sí, para poder precisamente ver como un astro o un tercer ojo a la sociedad y ver de qué carece y darle fuerza nutricia para que esté bien desarrollada. El doctor sociólogo David Gutiérrez Castañeda mira más allá del arte, del ser, lo explora, va al tuétano de esta llamada comunidad. Él es una de las personas que afirma y cree que las prácticas artísticas son fuente para el aprendizaje de una sociedad como la nuestra. Y ha desarrollado un mapa teatral para justamente aprender a vernos en un espejo a través del performance de las artes vivas. Doctor, muchísimas gracias por tenernos aquí. Buenas noches. Mi hijo es más chico. ¿Cómo está, doctor? Pues muy entusiasmado de conversar con ustedes. Muchas gracias, nosotros estamos muy, pues yo me siento nervioso porque ya el doctor ya hizo saber de qué calibre trae la bala, ¿no? Ya calculando. Sí, digo, ya así como el doctor, ¿no? Ya quien quiera que se ponga el saco, bueno, pues
allá. Asume la pregunta. Así es. Doctor, yo tengo que empezar con algo que es obligado. Dígame. ¿De dónde es usted? Soy colombiano. Colombiano. Soy colombiano, llevo ya, si no estoy mal, 15 años en México. Ujú. De los esos 15, 3 en Morelia. ¿Y qué tal? ¿Ya se siente michoacano? No, no me siento michoacano, pero Michoacán me hace preguntas importantes. ¿Cómo cuáles? Yo estudié un posgrado, me hice doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México. Participo activamente en la construcción de un programa universitario en Michoacán. Y aún así no dejo de sentirme como un paracaidista, como aquel que hizo muy bien la academia y de alguna manera termina aquí. Y cuando estoy aquí me pregunto, ¿qué puedo hacer y pensar que valga la pena para entender aquello que es un legado michoacano? Ajá. Michoacán significa tierra de lagos Sí. en purépecha. Y decir purépecha es decir una historia de violencia, una historia de comunidades supervivientes, una historia de gentes que han logrado vivir en un territorio cerca a un territorio volcánico y de aguas. Y estar aquí me hace esa pregunta diariamente, en mis clases, en mi trabajo, en mi investigación. Estoy tratando de entender todavía qué es estar en Michoacán. Todavía es como, vamos a ponerlo como estar tratando de poner un enchufe en la clavija, de estar Sin saber cuál es el adaptador. a ver por dónde, pero ya se ha estado empapando de la cultura. Sí, 3 años es 3 años. Porque aquí hay una mariposa monarca que lo refleja. Que tiene que ver con un libro. ¿Por qué, doctor? Con este libro. A ver. Yo no sabía la existencia de la mariposa monarca hasta que leía a Donna Haraway. Donna Haraway ha sido una mentora en el sentido que me ha hecho las preguntas que importan. Y ella escribió sobre la importancia que es preservar el agua en el territorio de la mariposa monarca, una mariposa que es migrante, es políglota, es multigéneros además, es una especie extraña y rara porque es canadiense, americana y mexicana simultáneamente, es mucho más vieja que todas nosotros juntas. Y esa mariposa necesita un territorio donde existan ciertas condiciones ecosistémicas para poder supervivir. Y ella fallece, ella muere con una forma muy sistemática. Y todo porque la Ciudad de México, el sistema Cutzamala, porque Michoacán, porque Morelia, necesita agua. Necesitamos agua, y es justo que necesitemos agua. Pero resulta que nosotros somos mucho más voraces que ella. Somos mucho más voraces que la mariposa monarca. Y ella no puede con nuestra voracidad. ¿Somos unos seres depredadores? Yo no diría depredadores, creo que es más compleja la pregunta y no hay que responderla desde una autoridad moral. Creo que merecemos vivir. Creo que merecemos vivir. Y eso en un territorio de conflicto, en un territorio de violencia sistemática, es importante decirlo. Pero creo que también tenemos que aprender a vivir con otras especies, otras vidas que no necesariamente reproducen nuestro confort, que tal vez necesitan que nos incomodemos un poco para que ellas vivan un poco más. Estamos aquí tratando de buscar un cierto equilibrio ecológico, humano, inclusive astrológico. Obvio. Porque Claro, las sí, leyes claro. universales son tan fundamentales que inclusive deberían de estarse haciendo a un lado las de los congresos. Más bien los congresos deberían entender que toman decisiones que son más que humanas. Y no en el sentido chairo de algo espectral, no. En el sentido de que las decisiones concretas de infraestructura, de diseño, de puentes, pensemos en Cuitzeo, el puente Cuitzeo, de puentes, de infraestructura, de acueductos, de canales de agua, de consumos de aire, son decisiones que tienen implicaciones para vidas que no son humanas, que son vidas que nosotros llamamos como animales y plantas. Y esas vidas están retadas por nuestras decisiones. Tenemos que crear puentes de pensamiento, doctor. A mí no me gustan los puentes porque yo veo el puente de Cuitzeo, el puente que nos lleva a Salamanca
ahorrándonos 15 minutos, 30 minutos de camino, y ese puente está matando un lago, Golpeó la ecología. está matando un lago. Entonces yo no sé si puentes, Lazos, tentáculos. tentáculos, por eso el pulpo. Por eso el pulpo de dona. Por eso el pulpo de dona. ¿Por qué el pulpo? El pulpo no es una metáfora mía, es una metáfora de Donna Haraway. Ella le interesa conexiones que existan más allá de lo posible. Y lo más bonito de los tentáculos es que pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Ok, Porque se doctor, mueven de una si manera- usted va a algún bar en la noche diciendo esto, Ligaría mucho. déjeme decirle que ya usted saldría de la mano de muchas personas. Aquí hay que aclarar. Yo creo que ligaría mucho. Aquí hay que aclarar que estamos hablando de algo que va más allá de lo físico. Es espiritual, es simbólico, pero también es material, concreto y práctico. Lo que mi cuerpo haga en las interacciones que tengo con ustedes, y que tengo con las otras personas que me acompañan, afecta su habitar en el mundo. Y tengo que hacerme cargo de ello. O sea, nosotros Así es. tenemos que asumir una responsabilidad. Joan Tronto y Donna Haraway y María Puig de La Bella Casa, que son mujeres a las cuales yo leo insistentemente, dicen que es una corresponsabilidad. Muy bien. Pero Porque- tú estás hablando de un tema muy grande que aquí lo podemos sintetizar nosotros como el cambio climático. El cambio climático es un problema demasiado grande que yo no sé si somos capaces de administrar. Sí, participamos del cambio climático. Cuando botamos basura, cuando consumimos nuestros coches, cuando Contaminamos llenamos de los gas- lagos, los ríos. Cuando contaminamos los lagos, cuando hacemos eso, claro que estamos participando del cambio climático. Pero de alguna manera hemos sido forzados a hacerlo. ¿Por quiénes hemos sido forzados? Por un mecanismo de producción económica. Pensemos en la fábrica Kimberly Clark, que está aquí muy cerca de Morelia, que está al lado del manantial La Mencita. de la Mencitla. ¿Usted ha visto el video? He trabajado cercamente a la Mencitla. El agua, hay que decirlo, el agua lamentablemente es de este color. Es café. Es café. Sí. Ya no es transparente. Transparente no necesariamente significa limpio. Porque a veces cuando el agua está llena de tierra es sumamente fértil, Muy bien. es sumamente poderosa para crear vida. Sí. El asunto no es que sea oscuro o que sea clara. El asunto es que hay una empresa que produce empleo digno para un conjunto importante de personas, eso hay que decirlo. Claro que también está en el problema. Pero esta empresa captura agua y esa agua la ensucia. Y esa agua la usa para una producción que, si bien produce ese empleo digno, también limita la capacidad de una extensa población en Morelia de acceder al agua potable, de acceder a aguas que sean dignas de su propia supervivencia también. Entonces tenemos un problema ético y político y de pensamiento que no es fácil de solucionar, porque no podemos quitarles el trabajo digno a las personas que trabajan en una fábrica, pero tampoco podemos asumir que el 55% de la ciudad de Morelia no pueda tener agua que merezca vivir. Así es. Entonces tenemos en un problema que todavía no tenemos solución y estamos atrapados en una experiencia que es una fábrica que produce papel, un papel que importa. Yo imprimo, yo hago libros, yo Así es. necesito papel, Sí. porque yo imprimo, porque yo escribo cosas que luego se hacen libros. Entonces yo necesito papel. Pero contaminan. Pero ese papel hace cosas como ese problema. Entonces, yo creo que son cosas que tenemos que seguir pensando. Tenemos que seguir pensando como pulpos. Como pulpos. O sea, conectando cosas que a veces no parecían ser parte de la misma ecuación. Si yo veo por ejemplo, el problema del agua del manantial de la Mencitla como un asunto de recursos naturales, estoy pensando que ese manantial solo existe gracias al destino de usufructo del agua de una humanidad que lo merece, ciertamente lo merece. Pero ¿qué tal si yo hago una pregunta para estorbar? ¿Acaso el agua no merece existir en sí misma? ¿Acaso no hay otras vidas, otros despliegues de saber, otras posibilidades de subsistencia que no son humanas, que merecen existir porque un manantial exista? Ahí están. Híjole, ahí están. Ahí están. Y son tan importantes como aquellas personas que en Morelia, 55% al 60% de la población de Morelia, que no recibe agua potable. Y lo más importante es que están vivas.
todas estamos vivas y estamos entramados en un problema que es extremadamente difícil de solucionar. Y eso es lo que hay que seguir pensando. Yo no tengo soluciones, tengo cosas que pensar. Entonces, no, pero aquí usted lo que nos está dando sí es una solución de pensamiento, porque a veces nosotros nos podemos sentir un poco agobiados, asfixiados de tanto que vemos, de tanto, del bombardeo continuo de marketing, de imágenes, de ruido, de muchas cosas que pueden llegar a saturar la mente y no nos permiten ver un poquito más sensiblemente. Sí, es sensible. Yo creo que cuando una persona se levanta en la mañana y le pregunta a su pareja, o le pregunta a su madre, o le pregunta a su vecino si es posible bañarse ese día, ahí hay un problema político y un problema de sensibilidad. Y eso es un problema de percepción del mundo. Pero eso no está en que esa persona no tenga el derecho de. Eso está de que hay una serie de otros problemas históricos que son extremadamente viejos, que tienen que ver con la idea de acueducto, que tienen que ver con la idea de agua potable, que tienen que ver con la idea de recurso natural, que tienen que ver con la idea de que uno para levantarse en la mañana tiene que bañarse. Y la naturalización de esas ideas se vuelve una experiencia difícil de administrar para un gran conjunto de personas. Y eso es un problema, y eso es una pregunta ética que trabajar. Lo que yo pienso cuando yo hablo de artes vivas, yo no hablo de crear obras de artes para los museos y que la gente vaya a contemplarlas. Yo lo que hablo es de artistas que sean capaces de encargarse de esa pregunta. Doctor, ahí va mi siguiente pregunta. Hace rato nosotros estábamos platicando sobre arte y usted hizo un planteamiento muy interesante. La élite. El arte es elitista. Sí. Y no nos hemos percatado de ello. Yo creo que lo sabemos. La categoría de arte es una categoría histórica. Es un artefacto que se inventó en un territorio colonial, en un territorio que buscaba implantar unas formas de vida que en el caso de Michoacán, en el caso purépecha, en el caso de México, en el caso de América Latina, fue sistemáticamente violento. Sistemáticamente violento. Yo a veces me hago la pregunta si debemos admirar o odiar a Don Vasco. Porque Don Vasco hizo algo que es éticamente importante. Él hizo una gestión que permitió que vidas supervivieran. Porque él decidió que no iba a ser una colonización armada, que no iba a matar. Y eso es una pregunta y una decisión que debemos pensar. Pero por otro lado instauró la religión. Y por otro lado instauró la civilización. Y por otro lado instauró el Estado-Nación occidental. Así es. Y eso también implicó una violencia simbólica. Entonces yo no sé, está ahí. Entonces cuando hablamos de arte, estamos sin querer nombrando todas esas historias de un artefacto que tenía sentido en la Europa noroccidental, que hablaba de una configuración de lo sensible y una configuración de las formas que para esa circunstancia histórica se llamaba arte. Tal vez para los purépechas implicaba otra cosa, se llamaba de otra manera, generaba otros mecanismos de interrelación, solo que hemos perdido esas palabras, hemos perdido la manera de entender purépecha la vida y la capacidad de hacer forma. Y tal vez por eso tenemos que reclamar la palabra arte, porque es la que nos ayuda a entender la manera en que construimos formas y sensibilidades y símbolos. Y eso, aunque sea una palabra extranjera, es una palabra que necesitamos. Y necesitamos esa palabra para poder reclamar un territorio de lo sensible. Doctor, ¿el lenguaje nos ha conquistado o nosotros hemos conquistado el lenguaje? Nos ha conquistado. A mí me parece claro, es una operación colonial. Nosotros hablamos un tipo particular de entonación y de fonética que es producto de una historia colonial castellana. Es singular, específica, que incluso para los propios territorios que hoy llamamos España, también ha sido igual de violenta. Hablemos del euskera, por ejemplo, hablemos de Barcelona en la búsqueda de su autonomía. También para ellas y ellos ha sido todo un pedo, todo un asunto.
Una vez un amigo hace 10 años, me hizo una pregunta que yo nunca he podido solucionar y que sigo tratando de pensar. Me decía, es muy curioso que un territorio tan vasto como lo que nosotros llamamos como América Latina y las comunidades indígenas y negras latinoamericanas llaman como Abdayala, hable el mismo léxico, la misma fonética, la misma conjugación gramatical. Porque cuando uno mira lingüísticamente el territorio europeo, en distancias que no superan los 100 kilómetros, hablan estructuras lingüísticas completamente diferentes. Así es. ¿Por qué, estando nosotros aquí, compartimos una misma estructura semántica? Se llama violencia colonial. La violencia colonial. Aquí, doctor, usted se me está adelantando muchísimo, pero es muy interesante todo lo que está planteando porque va de acorde. Parece que nos pusimos de acuerdo. Qué bueno. Parece que nos pusimos de acuerdo. Parece que nos hemos, a través de nuestros juguetes, nos hemos puesto de acuerdo. Sí, porque yo veo lleno de juguetes. Perfecto. Entonces vamos en la misma sintonía. Entonces, pasión y sinceridad. Ok. ¿Lo identifican estas palabras, doctor, a usted? Yo no diría sinceridad porque creo que las maneras en las cuales supervivimos en estructuras de mercado, en estructuras laborales, hacen que uno no pueda ser completamente sincero. Y lo digo por muchas experiencias biográficas de Colombia y México. Pero creo que uno puede relacionarse con el problema de una manera franca. ¿Latinoamérica está convulsionando, doctor? Creo que sí, y no ha parado de convulsionar hace 500 años, o sea, eso no es de ayer. Está... Sí. Podemos decir que vamos a imaginar, vamos a poner a los espectadores una máquina que usan los cardiólogos, un electrocardiograma. Muchos dicen que si va para arriba, todo está bien. Si va para abajo, Llamen al cardiólogo. hay que llamar al cardiólogo. Pero si la línea es recta, ya valió queso. Llamen a la funeraria. ¿En qué parte de Latinoamérica está situada el electrocardiograma? Yo creo que Latinoamérica, o lo que los indígenas cunas y los afroamericanos del Pacífico llaman como Abdayala, que ellos crearon su propia capacidad de enunciar eso que nosotros, más güeritos como yo, llamamos América Latina, Abdayala, se nombra como un territorio que nunca ha estado fuera de la tensión. O sea, 500 años de tensión, sistemática de tensión. No se ha acabado eso. Entonces yo creo que vivimos bajo un ritmo cardíaco acelerado, insistentemente acelerado. Yo creo que no hemos estado ni en el abajo ni en la línea. Fallecidos no hemos fallecido. Seguimos. Estamos en terapia intermedia. Estamos en terapia intermedia o intensiva. Sí, A veces llegamos a un territorio un poco más ecuánime que se pone a llamar terapia intermedia, que se llama la construcción del Estado-Nación. Pero luego vinieron las dictaduras, Sí. luego vinieron las búsquedas de la democracia, y ahora Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, México están en cuidados intensivos. O sea, eso está aceleradísimo de una manera muy fuerte. Y hay un signo que es importante, y es que las mujeres, o aquellas personas, incluso como sean sus cuerpos, independientemente del sistema genético o endocrinológico de sus cuerpos, que han construido sus vidas como mujeres, y me refiero a las mujeres con coño o a las mujeres que se llaman mujeres trans, ya decidieron no tolerar. Así es. Y eso es maravilloso. Es lo que está pasando. Es maravilloso. Estoy muy feliz de que el ser hombre hoy en día sea una crisis, porque significa que tenemos que encargarnos de que estamos en cuidado intensivo. Es cierto. Eso es muy poderoso, y tenemos que agradecerle a las mujeres que nos hayan develado ese reto. Lo que me preocupa muy profundamente, siendo hombre también, es que como hombres no sabemos cómo encargarnos de ese reto. Parece que estamos pues ni siquiera en pañales, porque realmente jamás veíamos venir esto. Entonces, América Latina se cansó de tolerar.
Las mujeres se cansaron de tolerar y tienen toda la razón. Abusos. En términos del término de razón, que es un término ilustrado, o sea, tienen motivos para no estar. Tienen una muy buena justificación. Tienen una muy buena justificación y yo, incluso como hombre, estoy de acuerdo. Los hombres hemos hecho mucho mal aceptando ser hombres y reproduciendo el aparato de ser hombres. Y tenemos que aprender a ser otros hombres. También nos aman como hombres y también amamos como hombres. Pero eso no significa que se justifique que nuestro ser hombre produzca la serie de violencias sistemáticas que nos tienen en cuidados intensivos. Esto me suena, a lo mejor estoy equivocado, doctor, a la búsqueda del ser andrógino. No necesariamente. Yo respeto a alguien que quiera ser hombre, que se acepte como hombre y que quiera construir una masculinidad. Lo que me parece que hay que pensar es que esa masculinidad puede reproducir comportamientos cotidianos que agredan la coexistencia de personas, hombres y mujeres. Es a eso. Que la gente se sienta hombre, maravilloso. Que incluso quiera ser heterosexual, maravilloso. El asunto es que asumirse de esa manera reproduzca ese cuidado intensivo grave que existe en América Latina. Los patrones de conducta se están repitiendo. La violencia de género se está repitiendo y tenemos que aprender a ser otros hombres. Y lo digo también para mí mismo y lo digo también para mis colegas. Es una gran reflexión. Tenemos que aprender a ser otros hombres. El problema es que las mujeres llevan más de 100 años insistiéndonos y diciéndonos y nosotros realmente nos hemos hecho un poco pendejos. Sí, claro. Sí, la verdad. Porque finalmente, ¿de dónde vinimos? No necesariamente porque hayamos nacido de una mujer, sino porque nosotros hemos invisibilizado la voz de las mujeres. Y no hemos querido realmente escuchar. Las hemos callado. Exacto, las hemos callado. Hemos bloqueado aquello que las mujeres han estado demandando. Y llegamos a un momento histórico en que ya no podemos hacernos pendejos. Claro. Ya no podemos. Están reclamándolo y lo están reclamando con justa causa. Así es. Ya nos tocó hacernos cargo. Así es. Nos tocó Es hacernos una cargo. forma de violencia hacerlas callar. Exacto. Así es. Y ya no podemos más. Ellas ya no se van a quedar calladas. Está bien. Y está muy bien. Doctor, ¿la nostalgia estorba o ayuda en la actualidad? Yo no sé si nostalgia, hay un término muy poderoso que viene que es colonial también, que viene de Portugal, que se acomodó en Brasil, que es saudade. Saudade se escribe. Es un término muy poderoso, porque la saudade es la añoranza de un goce que se ha perdido. A mí no me gusta pensar en términos de nostalgia, Añorar. sino que me interesa más la añoranza de un goce. ¿Por qué? Porque vale la pena gozar, que vale la pena pelear, que vale la pena disfrutar. La nostalgia es Claro. negativa. No necesariamente negativa. La nostalgia no es per se negativa. A veces hay que estar nostálgico cuando estás atravesando un duelo, cuando estás atravesando una aceptación. Pero que vivas nostalgia no significa que aquello que tienes nostalgia sea válido y pertinente y oportuno para un futuro. Tal vez toca perderlo. Así es. Tal vez toca perderlo. A veces la masculinidad tiene que perderse. Tenemos que perder la masculinidad y producirnos como otras cosas que si quieres podemos reclamarla como hombre, pero otro hombre. Pero, sí, claro. Y a veces eso hay que perderlo, tal vez tengamos nostalgia de aquello, pero pues también sabemos que eso ya no está chido. Así es. Tal vez ya no está chido. Entonces, en cambio la saudade, por otro lado, no reclama una nostalgia egocéntrica, reclama un territorio de goce y quiere volver a vivir un goce. Y el goce siempre es colectivo. Tiene otros cuerpos, mujeres y hombres incluidas. Doctor, el territorio de goce me parece muy oportuno para hacerle la siguiente pregunta. ¿Generar justicia se puede por medio del arte? Es una pregunta tricky, difícil. No podría decir que sí, ni podría decir que no. Desde su experiencia. Justicia es un aparato estatal que nombra y define a ciertas personas que han padecido violencia como dignas de ciertos mecanismos de reconocimiento de derecho y de reconocimiento de estatuto de sujeto y de estatuto de ciudadanía. Así entiendo la justicia. Otra cosa es la equidad. La equidad es una chamba de todos. En cambio, la justicia, como la estoy nombrando, es algo
propiamente producida por el Estado, que tiene que ser ecuánime. Objetivo, yo ya no creo en la objetividad, ya no me interesa. Ya está obsoleta. Ya está obsoleta. Pero sí ecuánime, sí que pueda reaccionar al estar al frente de una persona que ha padecido. Y ha padecido no porque lo merezca, y no porque construyó una vida de padecimiento, sino porque muchas fuerzas sociológicas, económicas, políticas, familiares, románticas, hay violencia romántica, Así es. ponen a la gente en un territorio de padecimiento. Entonces a veces hay que implementar mecanismos que ayuden y que generen estabilidad de esa persona, declarándola ciudadana, declarándola sujeto, declarándola persona de bienestar, persona de apoyo. O sea, justicia es un aparato del Estado para producir dignidad y producir derechos donde no se han producido. Equidad es un trabajo que nos compete a todos. Nuestras relaciones interpersonales requieren, aunque fallemos, yo a veces fallo, también vivo una contradicción, producir la capacidad de poder estar, aunque haya relaciones de poder, aunque yo sea el jefe, haya una relación equitativa. O sea, yo no voy a poner a las personas que están bajo mi supervisión y bajo un yugo y bajo una experiencia de malestar. Aunque a veces hay trabajos intensos que hay que hacer, sí, hay que hacer trabajos intensos, pero puede vivirse en equidad. Digo, nos toca chingarle porque toca acabar, toca chingarle porque toca acabar, pero eso no quiere decir que uno maltrate. Eso no nos da el derecho a A maltratar. maltratar. Estamos en chinga todos. Y en lugares diferenciados, sí, pero eso no quiere decir que uno maltrate. Estar pisando cabezas. Exacto. O sea, equidad significa encargarse de eso, aunque aceptemos que allá estemos en lugares de desigualdad de poder. ¿Sí? Ahora, el arte. El arte es un territorio de producción de símbolos y es un territorio de producción de sensibilidad. Uno podría canalizar ciertos procesos artísticos o ciertas dinámicas de cuerpo y de significación para que produzcan la pregunta por la equidad o la pregunta por la justicia. Mi cuestión es que tal vez eso es un asunto no de efectividad. Yo soy muy crítico de los asuntos de que el trabajo en lo simbólico es efectivo para cambiar la desigualdad económica y laboral. No, eso se transforma cambiando nuestras reglas, cambiando nuestras leyes y cambiando nuestras relaciones interpersonales, dándonos cuenta que todos por igual somos sujetos proscribes de producción de violencia. Todos, incluso yo, somos sujetos proscribes de producción de violencia. Pues tenemos que encargarnos de que somos parte de eso. El arte, yo no sé si ayuda a darnos cuenta de eso. Lo que sí sé es que el arte nos pone en una experiencia singular donde nos enfrentamos a la pregunta. Es vernos en un espejo. No espejo porque eso te refleja. Es encontrarnos con un territorio de sentido que tu cuerpo reconoce como posible, pero que no logra del todo comprender e intenta comprender. O sea, el trabajo artístico te pone en una situación de coyuntura, de crisis de sistema de percepción. Te pone en una situación en la cual tienes que hacerte una pregunta de ¿qué es aquello que está pasando? Cuestionarse completamente. Exacto. Y yo sí creo que el arte hace eso, que eso sirva para la justicia o sirva para la equidad. Ya Híjole, son políticas. Ya son políticas. Lo que sí me interesa son artistas, mujeres y hombres, que se quieran encargar de generar artefactos sensibles en los cuales nos ponen frente a la pregunta. Doctor, debo aquí meter un poquito mi cuchara porque hago énfasis siempre en que uno como artista tiene un gran peso sobre sus espaldas y es darle a la sociedad un reflejo, un ejemplo de lo que puede llegar a ser, lo que fue y lo que será. Eso es moral. Eso es moral. Eso es moral. Hay que diferenciar moral de ética. La moral es consecuente a los regímenes establecidos. La ética nos enfrenta a la pregunta por la convivencia.
Hay convivencias que no quieren reproducir los regímenes establecidos. Ok. Hay convivencias que son más raras. Yo soy una persona homosexual. Me cuesta esa palabra, porque es que la homosexualidad no ha sido, en los últimos años, no en los 90 con el SIDA, sino hoy en día la homosexualidad no es sinónimo de libertario, No. es sinónimo de hegemonías, es sinónimo de autoritarismos. Entonces, declararme un hombre que le gustan hombres y que además se declara homosexual me estorba un poco, pero no tengo otra palabra para nombrar mi deseo. Entonces, nombrémoslo así, un hombre homosexual. El problema es que si uno siguiese respondiendo a una moral, mi deseo no tendría cabida en el mundo. Yo creo que tengo cabida en el mundo. Claro. E insistiré en que tengo cabida en el mundo. Tal vez mi pregunta es ética. Es qué otros artefactos de convivencia, de respeto, de construcción de comunidad podemos ingeniar, experimentar, donde la pregunta por mi deseo y la pregunta por los deseos de mis congéneres y de otras entidades que no hablan español, ni siquiera hablan porque son plantas o animales, también puedan ser consideradas. Eso es algo que experimentamos, eso no es algo que tengamos proscrito. Entonces, la moral, a mi modo de ver, sigue la consecuencia de lo proscrito. En teoría sociológica la llamamos la costumbre. En cambio, la ética busca construir territorios donde hay ciertos principios de relación que vamos a defender. No matarás, no vas a agredir, no vas a violentar, no vas a lastimar. Son criterios que consideramos válidos, pertinentes y que queremos defender. Y la ética nos pregunta cómo vamos a hacer vivir bajo esos principios sin necesidad de reproducir la costumbre. Entonces ahí tenemos una pregunta. Yo soy más de la ética que de la moral. De la ética. Que de la moral. Muy bien. Entonces, la sensibilidad social, doctor, es urgente. Muy urgente. ¿O se debe de ir poco a poco? Despacito, como era Luis Fonsi. Así, sabroseando. Sabroseando. Cuerpo con cuerpo. Momento por momento. Hay que sabrosear la vida. Exacto. Pasito a pasito. Una cosita a la vez. Porque uno no se puede encargar de todo el pedo a la vez. Uno va a lo que encuentra. Por ejemplo, perrear. Eso es interesante. Perrear o el perreo ha sido un artefacto sumamente violento para las mujeres. ¿Por qué, doctor? Me parece muy Porque interesante la esto. sugestiona, porque la atrapa, porque la subyuga al placer de un cuerpo llamado masculino. El famoso reggaetón. Aquí yo lo amo el reggaetón, pero no amo el reggaetón porque sea sujeción de las mujeres. Amo el reggaetón porque incluso ahí adentro hay la posibilidad de usufructuar que el macho se coja a la hembra. Muy bien. Porque hay otros reggaetones Claro. que no Hay son muchos. misóginos y que no son violentos, que reclaman la posibilidad que dos cuerpos, sea como se quieran determinar, o dos o tres, no sé, a veces hay muchos momentos ahí, muchos cuerpos que tal vez se están determinando de otras maneras, macho o hembra son dos opciones, pero hay otras más, pueden encontrarse para sabrosearse. Pero ese momento en que se encuentran para sabrosearse, tiene una pregunta ética. ¿Cómo nos podemos sabrosear sin necesidad de subyugar a alguna de las entidades o personas partícipes? Muy bien. ¿Cómo podemos perrear de una manera justa? Que eso no Equitativa. quiere, equitativa, que eso no quiere decir que no lo vayamos a gozar. Porque lo Claro, rico es claro. gozárnoslo. Claro. Lo rico es gozárnoslo. El problema es cómo gozárnoslo sin que alguien no se sienta subyugado por les demás, hombres o mujeres. Entonces el perreo es un... El perreo puede ser un territorio para experimentar eso. No es redentor, no. Hay reggaetón feminista, hay reggaetoneros que se han declarado feministas, antimisóginos y antiviolencia patriarcal. Eso me parece muy bien, porque están experimentando palabras, sentidos, sonoros que producen cuerpos a cuerpos que no necesariamente reproducen la sujeción de un cuerpo sobre otro. Ahora, no me malinterpreten, a veces hay cuerpos que quieren tener un poco de intensidad de un cuerpo sobre sí. Okay. Eso no quiere decir que estén sujetados, no quiere decir que estén sujecionados. Es que puede ser que les
que les guste que alguien se les monte encima. Les da- Eso no está mal, qué les da- rico. Solamente si se siente tranquilamente. Les da placer. Si se te da placer, es tranquilo. Donde no se sienten agredidos Con en la su, mano en su dura. estar en el mundo. O sea, no es un asunto de fuerzas. No, no, no. A veces se puede ver a alguien que tenga más fuerza, a alguien que quiera que le den con más fuerza. El asunto es que todos queramos que eso sea lo que pase. Así es. Ese es el problema. Y no haya una subyugación. Exacto. El problema es que no haya una subjugación, no haya un sometimiento. Equidad en el combate. Puede jugarse el combate y puede ser divertido. Sí, claro. Puede Sí, jugarse. claro. Ajá. Muy bien, doctor. Entonces, usted ha puesto en la mesa la cuestión de la violencia que viene de generaciones atrás. Ya es una cuestión que nosotros venimos cargando desde la conquista, ¿no? E inclusive desde antes, porque somos una cultura sumamente violenta. Aunque seamos nombradas como indígenas, como nada, sigue habiendo regímenes de Así autoridad de los hombres que yo entiendo que tuvieron sentido en su momento histórico. 600, 700 años, así se organizaba la convivencia. El asunto es que hoy en día hay un conjunto de cuerpos que por síndrome común, vamos a llamar mujeres, que ya dijeron, me vale madres, ya queremos otra vida. Sí, claro. Y ya no queremos vivir subyugadas, ya Queremos no gozar. queremos gozar, queremos estar de otra manera, queremos tener poder, queremos tener autoridad, queremos participar de la economía del trabajo, queremos decidir. ¡Qué bueno! Ujú. ¡Qué bueno! Entonces, Igualdad. exacto, lo que estamos experimentando es, y tal vez la palabra es muy pesada, es la posibilidad de una nueva organización social. Y para esta nueva organización social, doctor, hemos tenido que pasar pues por unos procesos sumamente violentos. Ha corrido muchísima sangre, es lamentable. Podríamos llegar a decir inclusive que tiene que ser o puede ser parte del proceso para alcanzar el objetivo al que se puede llegar. Ahí hay un asunto teleológico, lo que acabas de decir, como si hubiera un programa. Ujú. Yo no sé si hay un programa. Yo lo único que sé es que los cuerpos que han sido llamadas mujeres cisgénero, mujeres trans, ya están hartas. Simplemente. Están hartas de soportar nuestra violencia. Y la verdad es que estoy de acuerdo con ellas. Claro. Estoy de acuerdo con ellas. Yo no sé si eso es un programa hacia futuro. Yo lo único que sé es que nos toca vivir de otra manera. Nos toca ver una transición. Sí, yo creo que tenemos que desacostumbrarnos a ser los hombres que hemos sido. Tenemos que desacostumbrarnos a los regímenes de absoluta productividad y ganancia económica, porque eso se está chingando otras vidas no humanas. Así es. Se las está chingando. El Huitzeo no va a sobrevivir. Pascual no va a sobrevivir. La mariposa monarca. La mariposa monarca no va a sobrevivir. Y si la buena está a punto de joderse. Ni el manantial de la Y el visita. manantial de la visita va a soportar tanto explotación. Entonces tal vez ya necesitamos cambiar Entonces, doctor, de orden de sentido Así y experimentar otros. entonces, doctor, la muerte, ¿qué es para la sociedad actualmente? ¿Lo mismo que la vida? ¿Un paso más? ¿O es más complejo? Necesitamos saber y morir dignamente. Necesitamos saber y morir de maneras que construyan sentidos para aquellos entidades humanas e inhumanas que continuemos con vida. Construir mundos. Construir mundos posibles, diría Silvia Rivera Cosicanqui en este hermoso libro que se llama Un mundo que ya es posible. Pero siento ahorita más cerca de Donna Haraway, y es morir es inevitable, vamos a morir, Así pero podemos morir chido, es. Claro, dignamente. podemos morir chido, Un buen morir. podemos morir, y las entidades incluso no humanas pueden un buen morir, o sea, somos limitados. Estamos acostumbrados a un bien vivir, a un bien nacer, Lo que a un pasa- bien morir. Lo que pasa es que el sistema de subjetivización del capital, de la productividad, del trabaja más, gana más salario, etc., nos pone un territorio del ego, nos pone en un territorio de la que académicos como Solly Rolny, como Mauricio Lazarato o Brian Holmes han llamado la individualidad flexible, y es que uno está viendo por su propia supervivencia y no está viendo que estoy contigo y que estoy contigo y que estoy con ustedes Sí. en el mundo, sino que estoy viendo cómo le hago yo para chingarla. Nos ponen un Así que es territorio, ganando.
que en últimas es una manera de hacernos que nosotros tengamos más, canalicemos salario para luego gastarlo en consumo, en comprar cosas que luego no sé ni siquiera necesitemos, pero nos hacen creer que comprar esas cosas nos hace felices. El consumismo voraz. Exacto. O sea, eso es lo que se han llamado como capitalismo cognitivo, que nos pone en un territorio de consuma, gane plata para gastar, gane plata. Entonces queremos un carro deportivo de 300,000 pesos, queremos una casa en Altozano, queremos un montón de cosas que uno dice, que cuando uno simplemente se hace un poquito para el lado dice, ¿cómo para qué? ¿Cómo para qué tengo que poseer todo esto? Encuentro la felicidad en los objetos. Exacto, o sea, eso es lo que Mauricio Lazarato, Tony Negri, Solly Roney, Brian Holmes nos han estado ayudando a pensar, es esa pregunta que acabas de hacer. ¿Por qué el consumir un carro deportivo de 300,000 pesos, negro, Honda maravilloso, de 2 puestos, que anda a 120 kilómetros por hora? Con asientos de piel. No, puede ser. El asunto es sentirse propietario de esa cosa. Es como una proyección del falo, además. Y además exhibirse en la Exhibirse en la avenida, posar con el coche deportivo. Y con la música a todo volumen. significación de éxito. Exacto, es eso, porque eso opera como significación de éxito. ¿Usted qué prefiere, doctor? ¿El éxito o el hito? Yo prefiero mi bicicleta. Prefiero el goce. El goce. Prefiero la pregunta, prefiero ver cómo vamos a hacer para vivir pasado mañana. Prefiero, como diría Donna Haraway, estar en el problema. Volverse un pulpo. Sí, por eso Donna usa el pulpo. Ahora, el asunto aquí es que tampoco yo puedo juzgar moralmente a aquel que tiene el coche. No. O sea, tampoco puedo reclamar No. esa autoridad moral. Eso es lo que es más Pues es lo problemático. que él quiere. Porque cada quien tiene su mundo. Exacto, y ese mundo tiene consecuencias. Así es. Yo estoy en otro mundo que también tiene sus consecuencias, porque uno de que ser progre no significa que sea injusto. El asunto es que yo no puedo decirle a aquel que tiene el coche que su vida es horrible. No, también tengo que entender las contradicciones de su mundo y las contradicciones de mi mundo. Y estamos metidos en el embrollo y nos vamos a sentar a ver qué vamos a hacer. Es una plática de café que más terminaría. Más de café, es mucho más que un café, porque no es diletancia, es saber qué vamos a hacer, cómo vamos a cambiar nuestras formas de consumo, cómo vamos a cambiar nuestras relaciones interpersonales, cómo vamos a construir una manera de estar juntos que sea profundamente digna para todas aquellas entidades vivas implicadas. Híjole, a veces entiendo que importa tener un carro deportivo si hay que llegar rápido al hospital. También lo entiendo. Claro. También lo entiendo. Y que yo en bicicleta no voy a llegar tan rápido. Híjole, y a veces importa llegar rápido al hospital. Claro. El asunto es, joder, cómo nos acomodamos para que chingue menos la supervivencia mutua. Un sistema más justo. Exacto. Entonces, podemos llegar aquí a un punto, doctor, en donde podemos decir que el hombre ha sido contradictorio a sus instintos. Cuando decimos instinto, estamos defendiendo una categoría que yo no defendería, que es naturaleza. Muy bien, doctor. La naturaleza es una palabra que la humanidad o lo humanocéntrico se inventó para calificar aquello que no tenía este cuerpecito. Humanocéntrico. Antropocéntrico, ¿no? Antropocéntrico. La palabra correcta es antropocéntrico. Ok. Entonces eso de instinto animal, güey, no, güey. Estamos acostumbrados a vivir de maneras cómodas y queremos seguir viviendo cómodos. ¿Quién quiere vivir incómodo? La planta quiere vivir incómoda. Pues literal. Entonces lo que pasa es que nosotros tenemos más capacidad de transformación de nuestro territorio que una planta. Entonces es que tal vez me toca incomodarme un poco de mi comodidad Así es. y de lo que me han enseñado que es mi comodidad, casa, carro y beca, con perrito Golden Retriever para la foto. Tal vez necesitaría incomodarme de eso para que mis congéneres u otras especies puedan desplegar supervivencia sin necesidad de verse amenazadas. Ceder. Ceder. Hay que Eso- aprender a ceder. Y eso implica incluso bajarle un poquito al ego antropocéntrico. O sea, dejar de defender que somos humanos. Tal vez defender que somos entidades que viven con otras cosas que también merecen vivir. El sentirse ser humano se ha vuelto una vanidad.
yo no sé si vanidad, porque la vanidad es algo que el sistema de consumo necesita incidir y mantenernos todo el tiempo, que tenemos que tener el cuerpo maravilloso, tenemos que tener el coche de carreras, tenemos que vernos exquisitos, tenemos que vernos maravillosos para la foto, la selfie, la cosa. El Photoshop. Exacto, y todos esos aparatos, en últimas, nos ponen en una situación de estar atrapados en una ansiedad de ser algo que tal vez no somos del todo. Ok. Yo le hago una pregunta como de, bueno, a mí sí me gusta verme bien y me gustaría sentirme bien. Pues eso no significa que tenga un abdomen de cuadritos. No, para nada. O sea, eso tal vez significa otras cosas en este cuerpecito con esta genética. Y pues así es, y mi pancita pues la onda. Y al que le guste bien y al que no le guste, pues que no venga a visitarme. Así de sencillo. Así de sencillo. El asunto es, tal vez deberíamos entender que hay ciertas construcciones de lo que es ser humano que nos están exigiendo gastar dinero, gastar trabajo, gastar ansiedad, gastar un montón de cosas aspiracionales que yo no sé si del todo sean realmente productivas para una coexistencia amable y justa. El pensamiento. No lo sé, tal vez alguien puede decirme que sí, yo no lo sé, yo no lo sé. Pero cada quien es un mundo, volvemos a lo mismo. Y entonces tenemos que conversar en esos mundos y decir... No con café. No, tal vez con mucho mezcal. Con mucho mezcal. Tal vez con mucho mezcal. Va Porque más allá, el mezcal es muy sabio, más que el café. Y eso que soy colombiano, que es productor Sí. de café. El mezcal es a veces mucho más sabio porque lo hace a uno decir cosas que uno no quería decir. Doctor, ¿el pensamiento racional entonces se ha transformado con el tiempo en un fin egoísta? Yo no diría que el pensamiento racional, porque yo sí creo, y eso sí, yo no sé si eso es teológico, yo no sé, pero sí siento que hay que pensar. Hay que pensar con el cuerpo, con la sensibilidad, y hay que pensar con la intelequia. Hay que pensar con la cognición. Muy bien. Hay que pensar. Y hay que pensar cada vez más complicadamente, porque estos problemas como que se va a acabar la misicla, está la fábrica de Kimberly, la gente está necesitando agua, no son cosas fáciles de solución. Y yo no tengo una solución, lo único que sé es que hay que pensarlo. Y para pensarlo necesito poner mi cuerpo, poner mi intelequia, poner mi trabajo, ponerlo todo a pensar. Pensar es sensible también. Pensar no es un asunto absuelto de la sensibilidad. Lo que a mí me parece es que ciertos sistemas de consumo y ciertos sistemas de economía de mercado necesitan crear sujetos que estén en la complacencia del yo, más que en el territorio de pensarse críticamente. Yo no sé si la palabra sea pensamiento crítico, he estado revisando esa palabra con mis colegas de la universidad y las personas que lo utilizan, Luis Miguel García y otras gentes, tiene una manera muy específica de llamar pensamiento crítico, entonces yo no sé si esa sea la palabra, pues tal vez es no hacerse pendejo. Así. Tal vez es creer que tener muchos likes en una selfie realmente no sea muy suficiente. Para allá voy, doctor, no se me adelante, para allá voy. Sociedad Porque, consumista. exactamente, porque ustedes deben de saber que el doctor y yo mantuvimos una comunicación, pues que ya muchos podrán decir que es ancestral, que ya, sí, que ya prácticamente nos hacían falta las cobijas y una fogata para hacernos señales de humo, doctor, Claro. ¿verdad? Pero qué sabroso regresar a hacer este ejercicio nuevamente con usted, que es un contacto un poco más, pues sí, es más humano porque... Es humano, porque a mí la categoría humano, no quiero defender la categoría humana. Ser vivo. Entidad viva. Entidad viva. Estamos conectándonos de la manera en que nos podemos conectar. Yo no sé si eso es ser humano. Lo humano es bastante arrogante. Estamos vivos con cosas que son a veces incomprensibles. Y pues nada, vamos a seguir. Muy bien, doctor. A ver, entonces, ¿ha existido la fragmentación en el pensamiento? El pensamiento colonial, aquí hay que pensar con Silvia Federici, hay que pensar con Silvia Rivera Cusical, hay que pensar con Solís. ¿Hay alguno de los que están aquí que nos pueda ayudar? Pues sentir pensar con la tierra. Sentir con pensar. la tierra. Ya me está tocando las maracas, doctor. Es que Yo quería llegar a esto vamos a ponerlo así. Yo quería llegar a la parte del orgasmo en una cierta pregunta, pero usted acaba de
pues vamos a decir, de hacernos eyacular Qué en la bueno. mente. Aunque Muy ya bien. no es patriarcal, pero puede ser fluido. Esto, el sentipensar es una forma de ver la vida, es una forma de aplicarse, es una forma de existir y aprender a coexistir con los entes vivos que estamos aquí, ¿no? En este planeta, porque todo el planeta existe, vive, vibra, ojo, Ujú. vibra al unísono, porque ya lo dicen las leyes, como es arriba, es abajo. Y van conectados. Exacto. Eso es tentacular, por eso me gusta tanto la metáfora de Donna y los tentáculos. Sentir pensar es una palabra no simple, es complicada. Es tal vez el más importante legado de un hombre que se preguntó por ser hombre en este mundo, Orlando Falsborda. Muy bien. Orlando Falsborda fue mi maestro. Él fue mi maestro cuando él ya estaba en una gran vejez. Por allá en el año 2002 fue mi maestro. Murió en el 2006, 2008, si no estoy mal, pero por ahí fue. No fue más del 2008. 2006, 2008 murió Orlando. Él fue mi maestro. Y él necesitó crear una palabra para entender lo que las comunidades de pescadores de un mar interno en el norte de Colombia le decían que sabían, pero eran saberes que en términos académicos, ahí uso las comillas un poco difícil, en términos académicos no eran saberes racionales, eran saberes intuitivos. Ellos sabían cuándo parar de pescar, porque sabían que en ese momento tenían que parar de pescar para que los pescados vivieran y luego ellos pudieran subsistir económicamente. Una conexión más allá de un pensamiento. Era pensamiento, seguía siendo pensamiento, era decisión explícita y, si se quiere, racional, Muy bien. pero tenía unos fundamentos de lectura, Una de la percepción, mente, una percepción sensorial. podemos llamarlo extrasensorial, porque estaban leyendo el clima, estaban leyendo el agua, estaban leyendo las especies, estaban leyendo el territorio. Estamos muy alejados. Basado en el conocimiento ancestral, ¿no? No necesariamente O de generación en ancestral. generación. Más bien es una capacidad incorporada en los cuerpos, Lo tenemos dormido, esa capacidad. ¿No? como cuando uno es capaz de predecir que llueve. Ajá. Cuando uno dice va a llover, hay algo en tu cuerpo perceptivo, una capacidad de tu cuerpo entrenada filogenéticamente, históricamente, no por ti, sino por todos aquellos que estuvieron antes de ti, Sí, claro. que saben leer eso. Entonces lo que Orlando Falsborda estaba viendo en esos pescadores era esa capacidad. Y él decía, joder, ¿cómo llamo a eso? ¿Cómo llamo a esa capacidad? Y se fue a sentir pensar. Fue la mejor manera en que la pudo nombrar. Es gentes que piensan aquello que sienten y que sienten aquello que piensan. Y que lo han aprendido no porque sea ancestral, originario, y sí, no porque sea fidedigno de una actitud indígena prístina. No, no por eso está aquí. Porque esos cuerpos no saben, o sí saben tal vez sin saberlo, que están activando un aprendizaje y un entrenamiento y una capacidad corporal, anímica, psíquica, fisiológica, intelectual, que es mucho más viejo que ellos. ¿Y sigue pasando? Y sigue pasando. Y eso les ayuda a entender el territorio y les ayuda a tomar decisiones sobre cómo administrar el territorio. Lo que pasa es que los petroleros, los latifundistas, los de los plantíos, El nuevo orden mundial. es mucho más histórico, tiene más de, los plantíos tienen más de 500 años, o sea, eso no es nuevo orden, es más viejo que tú y yo. Eso no es nuevo orden mundial, eso es más viejísimo. Aquellos que vienen a plantar para producir en chinga, esos no se dan el tiempo de entender esa capacidad. Quieren producir. Dinero. Vamos. El aguacate en Michoacán. El aguacate en Así Michoacán, o sea, ojalá los aguacateros escucharan a aquellos que viven en los territorios alrededor de Siroben y Ruaman. Gentes que tal vez no porque son intelectuales, palabra muy horrible, sino son por gentes que han sabido vivir con el territorio y saben leer el territorio. O sea, si les escucharan,
tal vez la producción de aguacate sería más justa. Doctor, tengo que hacer una pregunta aquí. ¿Por qué es horrorosa la palabra o el término intelectual? Porque es arrogante, porque es déspota, porque descalifica. ¿Es Porque un aire de superioridad? Es como yo también tengo un problema con la palabra doctor. Cuando a veces dices doctor, yo acepto que me digas doctor, pero a veces cuando me doctorean, parece como si yo tuviese un saber más válido que el saber de la persona que está al lado mío. Y yo lo único que he hecho es leer más años. Y eso no quiere decir que yo sepa más. Eso quiere decir que yo hice eso. ¿Qué significa leer para usted? Como aquellos que piensan el territorio. Aquellos que saben construir sentidos, pueden ser intelécticos o pueden ser anímicos o pueden ser sensibles, de aquello que está pasando y logran producir enunciaciones que nos ayudan a entender lo que está pasando. Eso es saber sensible, y es saber e importa cómo saber. ¿Hace falta esta forma de pensamiento, doctor? Yo creo que los académicos nos hemos olvidado de esa forma de interactuar con el mundo. Estamos muy cómodos citándonos como teoría y autocitándonos para producir publicaciones que luego aparecen en revistas indexadas y nos sostienen el salario, porque eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que publicar en cosas que se indexan para sostener nuestro salario. Así es. Y pues nada, es la trampa de la chamba. Y joder, yo lo hago y lo vamos a seguir haciendo. El problema es que uno no quiere decir que uno no entienda que eso es una trampa. Porque realmente gasto más tiempo en ver qué cito para que me autoricen un documento publicable en una revista indexada que estar allá afuera en el mundo encargándome con las capacidades que tengo o podría crear de los problemas que están alrededor mío. Es una condición del sistema para seguir. Que es la que se llama trabajo, se llama empleo, se llama salario académico. Y a través de su trabajo usted crea conciencia. Yo no sé si conciencia, porque eso creo que es una palabra muy difícil de manejar. Y yo no sé si yo sea consciente, yo creo que estoy más bien intentando ver qué hago. Eso es otra cosa. Pero ahí vuelvo a citar la palabra arte. Porque la palabra arte tiene la capacidad de ser tan ambigua que yo puedo decir que hago arte y eso es academia, y puedo decir que hago arte y eso significa que me vaya a pasear los lagos de Michoacán. Ahí es donde entra la cuestión elitista del arte. Híjole, no quisiese que la élite fuese aquello que los museos validan que hacen los artistas. Quisiera más bien que el arte fuera un instrumento, un artefacto para hacer sentido. Para sentir pensar. Para sentir pensar, como diría Orlando Fazborda, como diría Arturo Escobar, para sentir pensar. Doctor, tengo que llegar a esta parte de la entrevista que es obligada. La comunicación entre usted y yo prácticamente era de una manera que ahorita los jóvenes ya dicen, pero qué flojera, no, qué fácil es un WhatsApp. Ajá. ¿Por qué este no deseo de tener una red social? Yo uso Twitter, pero uso poco. Abandoné el Facebook hace muchos años. Tal vez uso Grindr porque me gusta ligar. Y fracaso en eso diario. Y está bien. Está bien, realmente no es un territorio para construir un deseo que me interese. Creo que todavía, no sé, no es por antiactual, no es porque vaya en la onda, no. Es porque me di cuenta que la velocidad en la cual se construyen las enunciaciones y las afirmaciones y los calificativos en las redes sociales era algo que yo no podía administrar en mi propio cuerpo. Por ejemplo, pensemos en el Me Too. El Me Too, que soy un artefacto muy importante para entender las luchas de género, es muy rápido. Es muy rápido. Y entonces like, retweet, pasa muy rápido. Y yo entiendo que hay mujeres a las cuales se le ha silenciado sistemáticamente, que tienen que insistir porque sus voces, sus testimonios se escuchen. Eso es concreto y real, claro que sí. Pero luego ahí pasan otras cosas que no son eso. Y yo necesito tiempo para pensar cada una de esas frases, cada una de esas opiniones, cada una de esas aseveraciones, porque están implicando a hombres que pueden ser culpables. Pueden ser culpables, no estoy diciendo que no. Pero necesito pensar. Yo necesito pensar. Necesito ponerme en situación y pensarlo. Híjole, y con la velocidad de una red social, yo no puedo.
Yo no puedo, va demasiado rápido a lo que mi cuerpo. Pero estoy hablando de mí personal. Claro, claro. No estoy diciendo, estoy juzgando que eso sea bueno o malo. Estoy diciendo, David no puede. Yo necesito más pasito. Porque en mis experiencias personales, en relaciones de violencia de género, en aquello que me enfrenta como académico de una universidad pública, que ahorita está reclamando una vida sin violencia de género, yo necesito a veces quedarme callado, pensar y tal vez saber que lo que tenga que decir sea oportuno. No puedo, yo David, no estoy juzgando, no estoy diciendo que está mal o bien, yo David no puedo ir a la velocidad de la red social. ¿La red social ha hecho un daño, doctor? No, ha ayudado mucho en muchos casos, pero también ha lastimado vidas que no merecían ser lastimadas. Como por ejemplo. Aquellos hombres que puede que sean torpes, pero que no necesariamente sean patriarcales ni de violencia de género. Aquellos hombres que simplemente no supieron cómo manejar una situación y que fueron rápidamente estigmatizados. Y yo no estoy diciendo que no tengan que encargarse de su masculinidad. Tienen que encargarse, como yo, de nuestra masculinidad. Tienen que encargarse, porque si la cagaron por algo fue. Híjole, pero crucificar a la gente tan rápido es algo que yo no sé. Hay algo que en teoría jurídica se llama debido proceso. Sí. Y el debido proceso es lento. Y tal vez la velocidad de las redes sociales está sobrepasando la velocidad del debido proceso. Debe ser demasiado instantáneo. Sí. Yo, por otro lado, cuando se dice yo creo, yo te creo, también es cierto. Hay muchas voces de mujeres, hay muchos testimonios que han sido sistemáticamente borrados de la imputación. ¿Por qué? Porque los aparatos de gobierno y los aparatos de justicia son patriarcales y no quieren que esas voces y las conveniencias de gobierno de los hombres que están vinculados en esos casos resulten lastimados. Claro que sí. Hay intereses de por medio. Claro que sí. Entonces, claro, o sea, reclamar y decir yo te creo mujer que testimonia es políticamente importante. A mí lo que me preocupa es la velocidad de eso. El dictamen está Rápido. muy rápido, sin el Híjole. debido proceso. Exacto, porque dice yo te creo, pero venga, pensemos qué fue lo que pasó. Vamos a analizar. Vamos a pensar, y el pensar requiere de tiempo y de pausa, es meditativo. Así es. Es meditativo. Yo no puedo satanizar a alguien, aunque incluso luego nos demos cuenta de que sea culpable. Claro, pero tiene que haber un debido proceso. Necesitamos pensarle y estigmatizar y castigar a alguien. Y además hay otra cosa que a mí me cuesta mucho como hombre que se pregunta por ser hombre y que la verdad admiro y quiero seguir siendo feminista. A mí me angustia mucho la incapacidad de reconocer que los hombres podemos desaprender a ser hombres y a ser otros hombres, y que por el hecho de ser hombres inmediatamente estamos imposibilitados de la capacidad de pedir perdón y construirnos de otra manera. Entonces estos asuntos absolutistas de descalificar al hombre agresor, que puede que haya sido el agresor y que tiene que pensarlo y que tiene que encargarse, porque le toca, cabrón, le toca, la cagó, Claro, le toca, claro. le toca, cabrón. Pero joder, ok, démosle tiempo a que se encargue, démosle tiempo a que elabore su masculinidad, démosle tiempo para que pueda pararse dignamente a pedir disculpas. O sea, démosle chance de que logre darse cuenta de que está reproduciendo aparatos mucho más viejos que él mismo y que él mismo creyó y que los reprodujo. Híjole, o sea, yo sí, no porque haya que defender la masculinidad que se vaya para la chingada. Hay personas que merecen seguir viviendo. Claro. Personas que merecen seguir viviendo y para eso necesitan desaprender a ser hombres. Así es. Y por eso necesitan tiempo. Es una reeducación, doctor. Yo sí creo que los hombres tenemos que reeducarnos. El asunto es que eso no es responsabilidad de las mujeres. No, Es responsabilidad de nosotros. así es. De nosotros tenemos que ponernos las huevas ahí sí para decir, joder, la estamos cagando. Hay que poner un punto aquí. Y para eso implica escuchar a las mujeres. Así es. Mujeres trans y mujeres cisgénero. Así Tenemos es. que escucharlas. A ¿sí? todos los géneros que hay. Y las otras cosas que existan. Inclusive los seres vivientes del planeta. Y, híjole, Porque nos los estamos llevando por la chingada. Así es. Al agua por delante. Entonces yo sí creo que tenemos que desaprender. Tenemos que ver a ver qué hacemos. Yo no tengo soluciones. Yo lo único que sé es que pues vamos a darle a ver qué hacemos.
Sí, claro. Híjole, yo no puedo, por eso yo no me puedo poner una actitud moral. Yo no puedo descalificar a alguien. No, Tenga no. coche deportivo o no lo puedo descalificar. Lo único que puedo decirles, híjole, ahora qué vamos a hacer con el hecho de tener un coche deportivo. Es lo único que puedo decir. Sí. Y ¿Qué vamos vas a ver- hacer con ello? ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ajá. Doctor, Anna Freud habla sobre una famosa cebolla mística. Los seres humanos somos una cebolla mística, tenemos muchas capas. Podemos ir pelando cada una de ellas y llegar a un núcleo. ¿Cuál es el núcleo del doctor? A mí no me gusta esa metáfora porque quiere decir que hay una esencia. Yo no sé si hay una esencia. Yo no tengo ninguna autoridad ni moral, ni intelectual, ni ninguna otra para decir que hay una esencia. Yo lo único que puedo decir es que lidio con sobrevivir y con mis contradicciones día con día. Que no está cómodo, joder. No está cómodo. No es fácil. No es fácil. No es fácil y uno la caga incluso a diario. ¿Vivir es difícil en esta actualidad? Vivir es difícil porque no hemos pensado que vivir dignamente sea lo que queremos. Hemos pensado que vivir acumulando es lo que importa. Si pensamos colectivamente que podemos generar otros anhelos de vida, tal vez podemos pensar en otras éticas. Yo lo único que sé es que no sé y que hago preguntas inoportunas porque importa hacer preguntas inoportunas, porque soy un obstinado de las preguntas inoportunas, no porque tenga las respuestas, sino porque me gusta incomodarle a la gente su confort. Sacarlo Eso sí. de su zona de confort. Sí, sí me gusta hacer la pregunta. Eso es sabroso. Ay, yo lo disfruto mucho. Eso es Yo lo sabroso. disfruto mucho. Es que yo ahí sí he aprendido de una feminista muy importante que se llama ¿Quién es? Sarah Hatnett. Muy bien. Sara, Vivir una vida feminista, Living a Feminist Life, y muchos otros libros, We for Subjects, The Promise of Happiness, que ya están traducidos al español. Una mujer que trata con distancia a cuerpos que se califican como hombres, y me parece bien y muy importante de Sarah Hatnett, y de ella he aprendido que a veces hay que hacer la pregunta inoportuna. Y tal vez, no sé si eso sea una cosa de mi psicología y de mi psique que trabajaré en terapia, me gusta hacer la pregunta inoportuna. Pues es que es muy sabroso, es lo que le da carnita, vamos a ponerle. Sí, a mí. Yo no sé si mis colegas y mis jefes y Les mis parezca. estudiantes les parezca que eso está chido. Bueno, es que sacar a alguien de su De su estado zona de de confort crea conflicto. Claro, pero eso también se vuelve un ego. Hay que saberlo No dominar. más como provocación, ¿no? A mí me gusta como provocación, Disfruta. pero yo sí entiendo que alguien me pueda decir que eso es un ego, y lo entiendo. Sí puede ser un ego. A mí me gusta la provocación, pero sí puedo entender que alguien lo lea como un ego. Doctor, ¿el ego es el principal enemigo a vencer en esta sociedad? El ego es un artefacto que se inventó Freud. Punto. No tiene más de 100 años. Se lo inventó, lo creó, lo asumimos y lo reproducimos. Ahí está. Lo que sí creo es que nuestros sistemas de trabajo, por ejemplo, el tener que producir cosas que sean autorales bajo mi nombre para sostener mi salario, es un mecanismo que necesita la individuación y un mecanismo de convencerme de que eso sirve y que eso es así y que porque yo soy un chingón y que eso se llame ego, es también consecuencia tanto psíquica como económica. Si yo viviese en un territorio donde yo no tuviese que publicar cosas bajo mi nombre, David Gutiérrez Castañeda, que tengan indexadas y que estén así, y que sean citadas y que sean replicadas por otras mentes y otros cuerpos en el mundo, si yo no tuviese que vivir bajo ese esquema, tal vez yo no necesite estar defendiendo mi ego. Pero Me vivimos. lo pregunto, pero Conacyt lo quiere, la UNAM lo quiere. Sí, la sociedad. Dos terceras partes de mi salario se negocian de esa manera, publicando cosas que estén a mi nombre. Para O sea, poder. Es salario, güey, es salario. Sí, es es con salario. lo que yo pago la vida de mi mamá, mi vida, Claro. mis bicicletas, es con lo que pago mi vida. Y está diseñado para que yo publique cosas a mi propio nombre y que eso tenga prestigio y otras gentes lo citen.
está diseñado para eso. Y lo tengo que hacer porque es la manera en que el lugar en el que estoy, que es un lugar privilegiado, Pues así es. se administra el salario. Una norma institucional. Exacto. Doctor, Si yo viviese en otro régimen, en Sería otra bueno. forma de organización, tal vez podría hacerle preguntas rudas a mi ego. El problema es que no lo puedo hacer. no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Ese es el problema. Ese es el problema. Doctor, para finalizar, ¿la violencia y la ignorancia están ligadas en la actualidad, doctor? ¿Y qué hay que hacer para vencerlas? Yo no justificaría que la violencia es un producto de la ignorancia. La violencia es un aparato de relaciones sociales que lo tenemos muy bien entrenados como cuerpo. Cuando nos pegaron con la regla en la mano para que escribiéramos bien, cuando nos pegaron con la correa para que no obedeciéramos a padre y madre, cuando nos lanzaban el borrador para que pusiéramos atención, cuando nos enseñaron que teníamos que estar calladitos obedeciendo la autoridad simbólica que es el maestro. O sea, la violencia es un artefacto súper sofisticado que todos nuestros cuerpos lo tienen integrado y todos lo reproducimos, nosotros tres incluidos. Sí. Lo reproducimos naturalizadamente, ahí sí utilizo la palabra naturaleza. Lo tenemos normalizado, es como la única manera en que sabemos vivir. Y eso no es ignorancia, eso es de hecho un saber muy sofisticado. La violencia es un saber muy sofisticado. Tal vez uno no podrá saber de Sartre, de Marx, de Foucault y de Historia Nacional. Puede que uno no tenga esas referencias, pues uno quiere decir que sea un experto en violencia. Y claramente las violencias armadas, los mecanismos de tortura, todo eso nos han enseñado que incluso la gente no tenga referencias intelectuales. Es muy sofisticada a la hora de aplicar la violencia. La violencia doméstica es un territorio muy sofisticado. Y muy delicado también. Y muy, muy delicado. Entonces yo no creo que sea, o sea, yo no diría que es porque la gente no es culta, es violenta. No, es un sesgo. Hay gente culta violenta. Y también, que armada y mata. Y mata. Animales y humanos. Aunque sean en el toreo y tengan museos para eso. O sea, el asunto es, yo no diría que uno sopesa la violencia diciendo que hay que cultivizar y pedagogizar a las personas. Yo diría es que tenemos que entender que nuestras prácticas de supervivencia y de vida tienen naturalizados mecanismos que necesitan la sujeción y necesitan la opresión de otros cuerpos, principalmente el de las mujeres y principalmente el de los cuerpos racializados hacia lo negro y lo indígena. Estamos acostumbrados y nos hemos enseñado de que de esa manera vivimos. Y eso es un saber muy sofisticado, aunque no sepamos de Marx, aunque no sepamos de constitución política. Es un saber muy sofisticado que todos estamos muy acomodaditos y muy alineados en ello. Lo que por otro lado pensaría no es un asunto de erradicar la ignorancia, no, es un asunto de construir en cada territorio, no necesariamente reeducar, sino en cada territorio de vida, que es cada vida, en sus propios términos, ingeniarnos los aparatos para pensar eso. En cada aparato, por eso digo, mi posición no es moral, pues, tú eres violento. No, mi posición es un poco de, híjole, ¿a qué te enfrentas? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo sobrevivir en el lugar en que estás? Así es. ¿Cómo es que tienes naturalizada la idea de que tu esposa es la que te tiene que cocinar? Porque es que sientes que tienes que educar a tus hijos a partir de golpes. Porque es que crees que tienes que chingarte el agua al vecino, porque crees que tienes que emborracharte para poder manifestar lo que sientes. O sea, son cosas que se viven en cada vida, en cada biografía, y que lo que tenemos que pensar es en esa unicidad. Claro, lo que pasa es que aquellos que se declaran, nos hemos declarado en algún momento víctimas, híjole, implica de aquellos que son declarados victimarios encargarse de esa enunciación. Encargarse de esa enunciación. Y no es porque sean ignorantes o no, es porque tienen que encargarse. Encargarse con los aparatos que tienen. Yo no sé si conscientes. Encargarse con los aparatos que tienen. Y con lo que tienen, darse cuenta. Y tal vez les podemos prestar los nuestros, que se llamen ciencias sociales, que se llaman terapia, que se llaman psicología. Tal vez nos podemos prestar los nuestros. Pero si se dan cuenta que ya no está chido vivir así. Ya no más, ya no podemos más vivir así. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por esta plática. ¿No ves usted? Ha llegado a un buen punto dentro de nosotros para
invitarnos a una reflexión, para acercarnos a un sentipensar. Eso es lo más importante de todo, lograr un sentipensar. Ay, ojalá. Tenemos que hacerlo, porque es urgente, es urgente. Rápidamente, doctor, ¿qué libros nos recomienda? Yo a Donna Haraway. Ya está publicada en español. Muy bien. Silvia Rivera Cosicanqui, me parece muy importante. Beatriz Cáceres, no la mataron, pero Beatriz Cáceres, sus textos periodísticos eran importantes. Y yo sí creo que hay que aprender a leer en otros idiomas. Lastimosamente no tenemos gran acervo de publicaciones porépechas, pero creo que hay que aprender en otros idiomas, aunque sea inglés o francés o alemán. Sí, son lenguas coloniales, ok. Pues eso no quiere decir que quienes estén pensando con esos lenguajes no estén pensando cosas que importan. Por eso Donna Haraway escribe en inglés y a veces habrá que leerla en inglés. Claro, hay que entender los retos de una mujer blanca que escribe en inglés. Claro. Eso no quiere decir una mujer purépecha que vive en Pátzcuaro. Claramente no es lo mismo, pero tal vez eso nos ayuda. Y otra cosa que creo que es muy importante, hay que leer a aquellos que consideramos que no son la autoridad. Hay que leer a las mujeres, hay que leer a los cuerpos indígenas, hay que leer a los niños, hay que leer a los cuerpos negros, hay que leer a los niños, hay que leer a los adolescentes, hay que leer a los jóvenes. Aquí amenaza una última pregunta, doctor, que precisamente se hicieron los ex rectores de la UNAM en un texto muy interesante. ¿La juventud está en peligro o la juventud es un peligro? Eso es teleológico y moral. La juventud es las personas que viven en un momento en que están tratando de entender la manera en que están reaccionando a la vida, miran a ver qué hacen. Híjole, la pueden cagar, la pueden cagar desde mi aparato ético, Sí. desde esos principios que yo considero que debo defender. Que están anquilosados ahí. Puede ser, pero desde mi aparato ético puedo decir, híjole, ¿cómo hacen eso? Por ejemplo, pensemos en el consumo de drogas. El consumo de drogas uno puede verlo de una manera súper moral. Sí. De, ay, no, se están chingando la vida, se están enajenando, se están bla, bla, bla. Híjole, ¿qué tal que lo estén elaborando de otra manera? ¿Qué tal que sea otro tipo de construcción de comunidades? ¿Qué tal que sea un tipo de particular de técnicas de experimentación de cuerpo? Híjole, si se van la mano ya sabemos que hay consecuencias. Claro. Hay que avisarles. Sí. Hay que avisarles, si te pasas de lanza, ese artefacto te puede chingar tu cognición, te puede chingar tu cuerpo, te puede chingar tu vida. Híjole, eso lo sabemos porque ya llevamos algunos años en esto. Tal vez tú no te has dado cuenta, te lo puedo avisar, pero eso no quiere decir que yo lo esté haciendo consciente o educando. Tal vez en la franqueza de la juventud, de enfrentarse a lo que es vivir, nos está haciendo preguntas que nosotros tememos asumir. Lo pienso en mi escuela, lo pienso en la ENES. Hoy hay un paro. Los disidentes y las morras con dos asambleas diferentes han decidido parar. Por razones diferentes y algunas interconectadas. Y yo siento a veces de mis colegas una descalificación por juventud. Aquellas preguntas y retos que estas dos asambleas nos están haciendo. Que les parece es que son jóvenes, están aprendiendo. Y a mí ese tono no me gusta. ¿Por qué, doctor? Porque tal vez me están haciendo la pregunta del cual yo no soy capaz de encargarme. Y tal vez yo debería quedarme callado y un poco entender cómo su percepción está produciendo algo que yo ya naturalicé. Y que tal vez su percepción me está retando a desnaturalizar aquello que yo ya asumí. A quitarse de la zona de confort. Exacto. Entonces tal vez debería ponerles atención Hay y que no escucharlos. subestimarlos. Y no subestimarlas ni subestimarles. Hay que escuchar a los jóvenes, a los niños Sí. y sí. no subestimarlos. Paul Preciado, en este libro, que se llama Un apartamento rurano, tiene un texto que es de hace algunos años, que es muy poderoso, se llama ¿Quién le tiene miedo al niño queer? ¿Quién le tiene miedo al niño raro? Porque el niño raro, la niña rara, o niña rara, son niñas que no necesariamente están cumpliendo el mandato de ser hombres o mujeres, o de ser obedientes o desobedientes. Que el universo americano ha vuelto como de, es deficiencia de atención, meter este químico. Ah. ¿Qué tal que estos Ok. niñas y estas niñas y estos niños
nos están haciendo ver que estamos forzando el cuerpo y la cognición a hacer una cosa que tal vez podría ser de otra manera. ¿Quién le Nos tiene, están mandando un mensaje ¿quién le tiene miedo que a no niña? entendemos. Exacto. ¿Quién le tiene miedo a niña y queer? ¿Quién le tiene miedo? O sea, ¿por qué tenerle tanto miedo y por qué necesidad de normalizarlo y meterle un químico? Porque no soportamos a que las niñas y los niños sean lo que tengan que ser. Lo que son, la esencia. No esencia, lo que despliegue cada territorio. Tal vez lo que tenemos que hacer es trabajar con estas vidas en construcción de éticas más experimentales. Decirle, bueno, no te voy a decir qué es lo correcto y lo incorrecto, pero te voy a decir que eso me afecta y me daña. O sea, cuando me gritas y me golpeas, joder, me estás dañando y me está doliendo y no me gusta. Híjole, o sea, no. O sea, porque ser rarito no significa que me vas a venir a dar en la jeta. Y a desautorizarme y a decirme que no, porque a veces, por ejemplo, tomo decisiones sobre el cuerpo niña, el cuerpo niña, el cuerpo niño, que es por su propia seguridad de cosas que todavía no le ha caído el 20. Así es. Y pues mira, oye, cállate, espérate que te caiga el 20 para que entiendas por qué decidí que no podías meter la mano en la fogata. O sea, espérate, o sea, yo entiendo eso, no estoy diciendo que la adultez y la paternidad y la maternidad estén mal, no, es que hay hay que entender que uno no puede forzar, disciplinar y bloquear los cuerpos a que sea la voluntad de uno, incluso que sea uno rarita. Sí, lo que sea. Eso uno no puede, Lo que hay sea. que dejar que eso entienda cómo es que va funcionando el mundo y que tome sus posiciones sobre qué pedo con el mundo. Para eso necesitamos maternidades y paternidades más experimentales. Y eso produce mucha angustia, porque, híjole. Es por eso que estamos como en una arena movediza. Sí, yo soy partidario de las maternidades libertarias, de las mujeres que desean tener o no tener sus hijos. Claro. Hijas e hijos, o hijes. Sí. Pero eso significa que aquellas y aquellos que han decidido que se tengan, implica asumir formas de crianza que tal vez no reproduzcan la violencia naturalizada. El problema es que todavía yo creo, o por lo menos yo, David, no sé cómo hacerlo. Decía un investigador universitario de la Michoacana, el maestro Guillermo Vargas Uribe, que al niño hay que dejarlo que sea niño en la relación del aprendizaje. Que no hay necesariamente hay que meterle un esquema rígido, que él encuentre su mecanismo de dónde va a ser su inteligencia. Exacto. Para las matemáticas, para las ciencias naturales, para el deporte que le gusta, porque el niño investiga. Y la Es un niña investiga. investigador, es un Y la investigador. niña, y el niño investiga. En general. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, en Estados Unidos hay un afán de que las niñas, o sea, cuerpos que nacieron fisiológicamente de una manera que se declaran de otra, inmediatamente los quieren meter al sistema cirujano quirúrgico y al sistema hormonológico. Ok. A mí en lo particular, a mí eso me da un pánico. Es una mutilación. No necesariamente mutilación, porque Una transformación. legalmente eso sucede hasta que tenga la mayoría de edad. Pero uno, ¿cómo le mete un químico a un cuerpo en formación? Digo, ya somos cyborg, lo entiendo, somos cyborg, pero yo creo que hay que ser más cautas y cautos con esa decisión. Hay que esperar, o sea, si el cuerpo de este niño se nombra de una manera o de otra, como tú dices, hágale y tú vas encontrando tu lugar en el mundo. Mi trabajo como madre o como padre o como tutor o como mentor o como acompañante es cercarte los peligros que implica esa búsqueda y ayudarte a acompañarte en los procesos que te toque a ti. Pero la pregunta, por ser una cosa la otra, o la tercera o la quinta, es una pregunta tuya. Tú defines. Tú defines. Puede que ya tengas la lucidez a los 5 años. Chingón. A ver qué pasa a los 15. Yo lo único que hago es acogerte y darte los cuidados y darte la infraestructura Y la darte el información. acompañamiento y darte la información y dártelo todo para que tú, como vayas pudiendo, vayas decidiendo. Si llegas a los 19 y decides hacer un tránsito de género, es tu pedo, lo decidiste, güey. Lo único que hice fue acompañarte. Pues yo no te voy a meter un químico desde los 6 años porque me dijiste que no eras del género que te asignamos. A mí eso me asusta. Esa necesidad de mantener todo Una fijado. manipulación. Sí, como mantenerlo todo fijado.
¿por qué no podemos vivir fluidamente? O sea, mis estudiantes, mujeres y hombres, bueno, ya no sé si mujeres o hombres se declaran no binarios. Eso me parece tan lindo. Yo quisiera aprender a ser no binario, pero ya aprendí a ser hombre y eso me angustia y entonces mi problema es qué pedo con la masculinidad. Pero yo veo a los chicos diciendo, no soy binario, y es como, ay, gracias. Por Pero fin. digo, por lo menos tú no vas a tener mi problema, pero vas a tener los tuyos. Esos pedos son tuyos, pero no son los míos. Híjole, qué bueno. Es eso, a mí me preocupa esa necesidad de estar fijando Poniéndole bloques. y diciendo, ya te dijiste niña, entonces te voy a meter estrógenos y... ¿Qué tal si cambia de opinión? Es cierto. Pues ya transformó No es todo. opinión, ¿no? Ahí la palabra no es correcta. Su forma, su ser. ¿Qué tal que cambia de proyecto de vida? No es opinión. La palabra aquí opinión es equivocada en esta enunciación. ¿Qué tal si cambia de proyecto de vida? ¿Acaso no queremos cambiar de proyecto de vida como cambiamos de trabajo, o cambiamos de nacionalidad, o cambiamos de país? Yo soy colombiano migrante, o sea, yo quise cambiar de país. ¿Sí? ¿Qué tal que me quiera ser mujer pasó mañana y luego volver a ser hombre? ¿Cuál es el pedo? O sea, ¿por qué hay un aparato jurídico, estatal, religioso, educativo, familiar que me dice no, quédate como te hemos declarado? Híjole, es duro. La limitación. Es duro. Muy bien, doctor. ¿Tiene alguna pregunta? No, todo ¿No? está perfectamente bien. Bien Yo no sé si explicado bien. aquí, Yo no sé si bien. pero explicable para mí. Les compartí lo que estoy pensando. Eso, No sé eso en 2 nos hace. años o 3 o 15 que vaya a decir, pero intenté ser lo más franco posible. Es más, no sabemos si mañana vayamos a estar pensando lo mismo, doctor. Porque realmente Pues sí. somos, como bien lo ha dicho, somos seres vivos y generalmente pues, mañana no sabemos si vamos a estar en la misma... La plasticidad cerebral. Sí. Exacto. Ahora, cuando tú me presentabas, utilizabas el término artes vivas. Creo que es importante hacer una acotación. Artes vivas yo no me refiero a los artistas que hacen cosas de arte, aunque sí, en parte. A mí me gusta pensar que las artes vivas son las prácticas de la sensibilidad y la creación para incidir en vidas posibles. Que no es necesariamente hacer obras de arte que se exponen en museos y teatros. Es inventarse cosas que hacen que la vida, como uno la quiere o como la necesita, sea posible. Eso es lo que yo entiendo como artes vivas. Y por eso me he peleado mucho con mis hermanas y mis amigas y mis mentores también del mundo de las artes vivas. El mundo, porque pues, no todas, no todos, algunos de ellas y ellos necesitan hacer obras de arte. Me aburro de ver obras de arte. Sí, o sea, en cambio cuando me dicen, venga, te voy a enseñar cómo estoy viviendo, a mí me excita. Ya. Entonces, eso Muy entiendo bien. por artes vivas. Muy bien, es muy sano saber. Doctor, hay que decirlo, sus publicaciones, ¿cuáles son y dónde las podemos encontrar? Lo que he podido cargar está en academia.edu, mi libro sobre mapa teatro, espero poder sacar pronto mi libro sobre piel de la memoria, un hermoso proyecto en Colombia en el año 99, algunos artículos académicos, un ensayo que no considero menor, sino es un ensayo que considero importante en la discusión, se llama Hacia una narrativa redentora. Eso se publicó en un libro de la Universidad de los Andes de Colombia, editado por Alejandro Castillejo. También está en redes sociales, los blogs. Con mi hermana Chetal Garduño estamos haciendo blogs y cosas. Allá hay algunas escrituras experimentales. Próximamente viene un documental sobre los lagos de Michoacán y sobre las escrituras en los lagos de Michoacán. Y luego volveré otra vez, porque lo necesito, a pensar el estatuto de la víctima. Porque lo abandoné en mi proyecto doctoral, estuve en el proyecto doctoral, pero por 4 años no he vuelto a pensar en ello, y ahorita lo que nos está pasando exige que lo pensemos. Es realmente necesario, doctor. Y era realmente necesaria esta plática para poder hacernos conscientes de un sentipensar. Tal vez entrenarnos. Entrenarnos. Eso de ser conscientes, no sé. Uno sabe con su cuerpo, y su cuerpo sabe muchas cosas que uno a veces no sabe que sabe, como respirar, por ejemplo. Respirar es algo que uno no piensa hacer, el cuerpecito lo hace, Lo hace. y uno no es consciente de ello. Tal vez lo que necesitamos es
Entrenarnos. Entrenarnos En saber. en saber un Sentir pensar. pensar. Un sentir pensar. Muy bien, Y saber intuir. muy bien, doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Vale, ¿Quiere mandar vale. saludos? Bueno, sí, rápidamente un saludo muy cordial a todos los pueblos originarios del mundo y a los pueblos originarios de América Latina, sobre todo a los originarios indígenas de Bolivia, que están siendo ahorita muy golpeados por fuerzas oscuras. Entonces, un saludo muy cordial para todos ellos. Bien. Doctor, ¿quiere mandar saludos? ¿Algún mensaje? Ay, a mi Colombia hermosa que Por mañana, favor. bueno, hoy mismo, 21 de noviembre, está saliendo a las calles a insistir en otra posibilidad de vida. Yo solo espero que aquellos que han marchado el día de hoy no estén siendo agredidos, ni que estén siendo violentados, ni estén siendo maltratados sistemáticamente por esas fuerzas oscuras, sino que espero que aquellos que hayan logrado salir a las calles a insistir en un mundo sin impuestos del neoliberalismo, sin violencia económica, sin derecha extrema, sin evangelismo obligatorio, que el evangelismo está bien para aquellos que lo creen, pero no porque sea obligatorio para los demás, puedan haber regresado sanas y salvas a sus casas, a levantarse mañana viernes, a seguir insistiendo en otras vidas. Sí, eso. Muy bien, doctor. Y un saludo a toda Latinoamérica, a toda Europa que nos está viendo a través de Periscope, a Tartu, Estonia, a La Habana, Cuba. Desde allá nos están viendo. Muy bien, yo me despido de esto, de Gabriel García Márquez, por supuesto, en 100 años de soledad. Fernanda creía de veras que su esposo estaba esperando a que escampara para volver con la concubina. En los primeros meses de la lluvia, temió que él intentara deslizarse hasta su dormitorio y que ella iba a pasar por la vergüenza de revelarle que estaba incapacitada para la reconciliación desde el nacimiento de Amaranta Úrsula. Esa era la causa de su ansiosa correspondencia con los médicos invisibles, interrumpida por los frecuentes desastres del correo. Durante los primeros meses, cuando se supo que los trenes se descarrilaban en la tormenta, una carta de los médicos invisibles le indicó que se estaban perdiendo las suyas. Más tarde, cuando se interrumpieron los contactos con sus corresponsales ignotos, había pensado seriamente en ponerse la máscara de tigre que usó su marido en el carnaval sangriento, para hacerse examinar con un nombre ficticio por los médicos de la compañía bananera. Pero una de las tantas personas que pasaban a menudo por la casa llevando las noticias ingratas del diluvio, le había dicho que la compañía estaba desmantelando sus dispensarios para llevárselos a tierras de escampar. Entonces perdió la esperanza. Se resignó a aguardar que pasara la lluvia y se normalizara el correo y, mientras tanto, se aliviaba de sus dolencias secretas con recursos de inspiración. Pero hubiera preferido morirse a ponerse en manos del único médico que estaba en Macondo, el francés extravagante que se alimentaba con hierba para burros. Y a todo esto, ¿sabe tu mamá que estás conmigo? Y para los gringos, tell me something. Does your mother know you're with me? I hope so.